¿Cómo están, hermanos? Buenos días. How are you guys? Good morning. Dios los bendiga. God bless you all. Wow, me sorprenden, hermanos, ahora sí. ¿Ahora sí se dejaron venir todos o qué? We have everyone here, a lot of people today. Yeah. Qué interesante ha sido toda esta aventura que hemos estado pasando It's been a very interesting adventure that we've been going through como hijos de Dios, hermanos. as children of God. La verdad que vemos en la Escritura las persecuciones y vemos los problemas The truth is that we see in the scriptures the persecutions and the problems. y decimos, si yo estuviera en esa época, And we say, if we were in those yo times, hubiera puesto el pecho a las balas, ¿no? I would have just faced the bullets. Pero cuando vienen los problemas But es when actual problems come is cuando es probada nuestra fe. when our faith is tried. No es qué tanto creemos en Dios, It's not how much we believe in God, sino qué tanto confiamos en Él. how much we trust in Him. O sea, qué tanto estamos dispuestos a dejar que Él nos proteja y nos cuide. How much are we willing to allow Him to protect us? Vivimos en un tiempo bien difícil, We hermano. live in difficult times, Y la verdad que mi trabajo como pastor and my job as a pastor no es cargarlos más, is not to charge you more, no es traer más circunstancias To con las que bring- ustedes no puedan lidiar. to bring more problems which you guys can't handle. El tema de la ansiedad se ha vuelto muy común. The topic has been very common, Es un invitado a la vida de muchos, an invitation to the lives of un many invitado no deseado, ¿no? that wasn't desired, Y no discrimina edad ni posición social and doesn't y, discriminate y between tal age vez or social ni status. siquiera, como no lo podíamos pensar antes, ni siquiera discrimina la fe. And it doesn't discriminate faith either. Digo, por fe me refiero a los que van a la iglesia, And by faith, I refer to those who go to church. pero hablamos de personas fieles, Oh, we personas talk trabajadoras About faithful and Hablamos de hardworking pastores. people, pastors que están padeciendo este problema. that are going through this problem. Y la Biblia lo trata como un problema, no lo trata como meramente emocional, sino como un problema espiritual. And the Bible treats it as a spiritual problem. Y obviamente necesita tener ciertos componentes It has to have components para que se convierta en un problema espiritual. for it to become a spiritual problem. Pablo escribe desde la prisión. Pablo writes through prison. Me encanta cómo traduces Pablo, porque para nosotros es Pablo, no es Paul, ¿verdad? Paul. Y cuando decimos hebreos, no es Hebrews, es hebreos, ¿verdad? Sí, es como lo conocemos. Pero Pablo escribe desde la cárcel, hermano. He writes through prison while at prison. Y dice, no se afanen, no se afanen por nada. And he says, don't worry about anything. Y habla precisamente de los fundamentos que And it nos talks permiten llevar una vida libre de ansiedad. about the fundamentals that allow us to live a life free of anxiety. La semana pasada estuvimos viendo que no se puede servir a Dios Last week we were saying that you can't serve God cuando tenemos una conciencia sucia when you have a dirty conscience o manchada that is dirty por obras muertas. through your dead works. Y definimos claramente qué son las obras muertas. And we define what a dead work is. Si usted no estuvo la semana pasada, If you weren't here last week, lo invito para que, bueno, no sé si puedan pedir todavía una copia, ¿se puede? ¿Sí? I invite you to O still vayan grab a a copy Facebook or to go back to y Facebook. ahí en la página de la iglesia es Nuevo Nacimiento, o sea, facebook.com/y de puntito Nuevo Nacimiento, todo pegado. Y ahí encuentra la página de la iglesia y ahí encuentra pues los últimos mensajes porque se van borrando. And if you go through our Facebook page, you can also see the last message from last week. Filipenses 3:3 In Philippians 3:3, dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo, no teniendo confianza en la carne. Esto que está diciendo Pablo aquí what Paul is saying in this scripture es el resumen o es el bosquejo is the summary del capítulo 3. of chapter 3.
Es cierto que el libro de Filipenses o la carta a los It's Filipenses true that this book of Philippians se le llama la carta del gozo, is known as a letter, pero también tiene mucho que ver con la ansiedad. but it also has a lot to do with anxiety. Filipenses 4:1 dice, así que hermanos míos, ándale, ese me gusta. Así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Y dices, bueno, está bien, pero Pablo está resumiendo aquí todo lo que ha visto en el capítulo 3. Paul is summarizing what he's seen in chapter 3. Porque dice, así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Y ese así tiene un significado muy profundo, And this thus has a profound meaning, porque está haciendo referencia Because- al versículo 3 del capítulo 3. It's referring to chapter 3 of verse Dice, 3. nosotros no somos la circuncisión. It's saying we're not the Nosotros no somos los religiosos, ni los fariseos, ni We're not estamos the detrás de las religious, normas, we're not behind ni, the norms, ni tratando de cumplir la ley. or trying to follow through the law. Nosotros somos los que en espíritu servimos We're the ones who a serve Dios. through spirit. Y We dice serve que God. tremendo, porque dice, nosotros somos los que servimos en espíritu And this is a great because it's Dios. saying we're the ones who serve through spirit to God. Y son palabras que tal vez nosotros nos acostumbramos a pronunciar, And there are words that we probably get used to porque estas pronoun- palabras pronouncing, vienen a formar parte de nuestro léxico and they de nuestro form part of our vocabulario. vocabulary, y de vocabulario cristiano. Christian vocabulary, Y ando en el espíritu y la vida en el espíritu y servir en el espíritu. and serving in the spirit, Pero, guiding in the spirit. pero la verdad, si hacemos encuestas y le preguntamos a la gente qué quiere decir, But if we make a survey and we ask people, what does this mean? no, pues hermano, es servir al Señor así, sin pecado, sintiendo esto o el otro. Oh, well, brother, it means to serve God without sin, this Y and no that. podemos dar una definición And clara we can't give a definite de lo que definition es servir of what it means to al serve Señor en espíritu. the Lord. La semana pasada Last week, decíamos con claridad we mentioned with clarity que una conciencia manchada that a dirty conscience no puede servir al Señor. can't serve the Lord. O sea, Hebreos capítulo 9 In Hebrews verse 9, nos dice Chapter claramente, 9, nos especifica claramente it tells us specifically que nosotros no podemos hacerlo. Versículo 14 that we can't do it. Verse dice, 14. cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Bueno, no voy a poner a explicarlo otra vez porque nos tardamos todo un domingo, ¿no? Para entenderlo, para explicarlo. I'm not going to re-explain Pero that verse. es interesante saber But it's estar, very interesting. estar claros de lo que significan las obras To muertas. see how clear it is what dead works means. Toda obra, todo trabajo Every work que nosotros hacemos de nuestra propia voluntad, that we do through our own will, todo esfuerzo por tratar de agradar a Dios, every effort to try to please the Lord, cualquier cosa que hacemos para el Señor anything that we do for the Lord que no es motivada del mismo espíritu, that is not motivated through your own spirit, cosas que hacemos para obtener aprobación things that we do to seek o approval para tener una mejor posición, or to maintain a better position, aparte de que trae un desgaste emocional muy fuerte, besides having emotional drainage, causa ansiedad porque trae una carga mental muy pesada. it causes anxiety because it brings a mental charge. Y dice, servimos a Dios en el Espíritu. It says we serve the Lord through the Spirit. Nosotros somos los que en Espíritu servimos a Dios. Y dice, y nos gloriamos en Cristo. And we glorify in God. Esa es otra frase muy trillada, That's another phrase. porque gloriarse en Cristo, como lo estuvimos explicando hace algunas semanas, Because like I mentioned a couple weeks ago, es glorifying, alardear. is Gloriarse es alardearse. make yourself big. Yo me glorío, yo me alardeo I de esto. glorify De lo, myself. pues dice, el que se gloríe, el que se alardea, Those who glorify themselves alardece en el Señor. O gloríese en el Señor.
show themselves O sea, with nosotros le the Lord. echamos porras al Señor. We're cheering God. Es nuestro campeón. He's our champ. Sabemos que Él va a ganar. We know that He's going to win. En este mundo tan dividido, In this divided world, en este mundo tan polarizado, in this polarized world, que si eres rojo, que si eres azul, this is red, if this is blue. que si le vas a Morena, que si le vas al PRI, que si le vas acá. If you go to a team or another. Nosotros hace muchos años teníamos un corito, una canción que la hizo el grupo que se llama One Way, We would sing a que praise se song llamaba One Way. that was called Y decía así: Un Camino. somos del partido And- cristiano celestial y no necesitamos cartilla para votar. Nuestro candidato sabemos que va a ganar. Y todos gritaban: Jesucristo. Y esa es exactamente nuestra bandera, hermanos. Amén. Es nuestra bandera. Cristo es nuestra bandera. Christ is our flag. Que te alinees de una manera, que pienses de otra manera, If you think one way or pero another, en quien nosotros nos but gloriamos in whom you should no es en una glorify with persona pública, isn't just a public no es en person. un It gobernante, is not a governor. no es en un líder, It's not a leader. es en Jesucristo. It's Jesus Christ. Y eso es lo que dice. Nosotros servimos a Dios en And espíritu, we serve the Lord pero in the nos Spirit, gloriamos but we glorify en el Señor. in the Lord. Amén. Amen. Qué tremendo. ¿Cómo puede pasar esto? How can this happen? Si tu conciencia no está If limpia, your conscience is not clean, no te puedes gloriar en el you Señor. can't glorify in God. No puedes tener esa confianza You can't have that trust en Él. in Him. Necesitas tener una conciencia limpia. You need to have a clean Y tú conscience. dices: bueno, yo no estoy pecando, no And you estoy might fornicando, no estoy robando, well, no estoy matando, no I'm estoy... not sinning, I'm not fornicating, I'm not stealing. Pero cuidado con las obras But muertas, be careful with your dead porque works. las obras muertas dan la sensación Because dead works give that de que somos sensation espirituales. that we're spiritual. Las obras muertas nos hacen pensar que estamos bien delante Dead de works Dios y show delante de that los hombres. We're okay in front of God and in Yo front of men. diezmo, yo voy a la iglesia, And we say, I go to church, yo sirvo al I Señor, serve the Lord, yo hago más que los I demás. do more than others. Y tal vez no lo decimos, And maybe we don't say pero en el it, fondo creamos o generamos una but confianza, deep down we build that trust, una confianza falsa a fake trust que mancha nuestra that conciencia, dirties our que no nos conscience. sirve. Porque para poder entender esto, como decíamos la semana pasada, To understand this, like we mentioned last week, necesitamos entender cómo funciona el espíritu. we need to understand how the Spirit works. Cuando el hombre fue creado, When man was created, Dios lo creó espíritu, alma y cuerpo. the Lord formed them spirit, Y el soul, espíritu del hombre and body, and the spirit of man y la conciencia and eran the una sola conscience cosa. was one. O sea, el espíritu del hombre The spirit of man tenía comunión con Dios had a communion with God y tenía la intuición de and Dios. had the intuition. O sea, Dios era su guía. God was the guide Por medio del espíritu de Dios, el Through the espíritu del hombre Spirit. era guiado. of God. The spirit of man was guided. O sea, un espíritu que tiene comunión con Dios, A spirit that has communion with God tiene intuición has intuition si está en comunión con Dios if it has communion with y God tiene una conciencia and it limpia. has a clean conscience. El problema fue cuando el hombre pecó The problem was when men y committed perdió la sin comunión con Dios and lost that communion with y God, la intuición se apagó. and the intuition was gone. Y en cambio obtuvo una conciencia, And in exchange had a clean conscience una conciencia que seguía por Sorry, a lo conscience. bueno y por lo malo. that would follow good or bad. La palabra de Dios dice que Él escribió la tabla The word of God says that He de wrote sus mandamientos en nuestro corazón. the rules in our heart, Ujú. The law, The law. ¿verdad? Está escrita en nuestro corazón. in our Tengamos hearts. la Biblia o no tengamos la Biblia, Whether we have the Bible or we don't, sabemos que matar no es bueno. we know that killing is not a good thing. Y les decía una vez, todos amamos los 10 mandamientos. Todos. A ver, ¿quién no ama los 10 mandamientos aquí, hermano? How many of you love the 10 Commandments here? Dices, bueno, yo ahorita no amo el número 5 o el You might 6. say, well, today I don't like number No. 5 or 6. Por ejemplo,
tú ves asesinos en la cárcel, But you see thieves in jail and prison, pues ellos aman el no matarás, and they love the you won't kill. porque no quieren que le mate a alguien, que le maten a alguien, They don't want someone to be y killed tampoco from quieren them, que los maten a ellos. and they don't want to be killed either. Entiéndame lo que quiero decir, o You sea, understand? la tabla de la ley está The escrita en 10 nuestro corazón commandments are written y in la our hearts, conciencia nos acusa. and the conscience La accuses conciencia, us. en lugar de ser una lámpara que guía por medio de la intuición, Instead of the conscience being like a lamp that guides us, se ha convertido en un juez it has become like a judge y en un verdugo que produce culpabilidad. that Pero allows ese us es to otro feel tema at que nos fault. tardaríamos bastante en explicarlo. Pero lo But we're not going to importante explain that either. es que gloriarse en el The Señor important thing is that to glorify in God nace de una conciencia limpia. is born from a clean conscience. Bueno, yo no estoy pecando, estoy cumpliendo los 10 mandamientos en lo Well, que más puedo, I'm not sinning. I'm pretty much trying to follow the 10 commandments as much as I can. pero mi conciencia está But manchada. my conscience is not clean. Está manchada con obras muertas. Dirty with dead works. Porque yo sirvo a un Dios vivo y así lo dice Because Hebreos. I follow ¿verdad? a live God. Dice que no podemos, That's dice, what Hebrews says. sin mancha, dice, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. O sea, con obras muertas no se puede servir al With Dios dead vivo. works, you can't serve the living God. O sea, tiene que provenir de esa comunión y de esa Has to intuición. come from that communion and that inclusion. Y esa conciencia nos da testimonio de que se puede. And that conscience gives us a testimony that it can. ¿Qué relación tiene entonces esto con la ansiedad? What relationship does this have with anxiety? Quien busca gloria en sí mismo Those who seek glory within themselves vive comparando y compitiendo live comparing and competing, y no se gloria en Cristo, and it doesn't glorify in God. se gloria en sí mismo. They glorify within themselves. En la tercera parte del versículo 3 The de third part. Filipenses 3 dice, no confiamos en la carne. O sea, no ponemos nuestra responsabilidad en habilidades, Don't put your confidence in the flesh, en títulos, en recursos your abilities and titles, o en nuestra experiencia humana. or your human experience. La carne es frágil, es débil. The flesh is weak, it's fragile. Y obviamente Cristo es suficiente para nosotros. Obviously, Christ is enough for us. Entonces, cuando nosotros confiamos en la carne, So when we trust in the flesh, cargamos el peso de la obra we bring the weight que estamos haciendo of sobre the work nuestros hombros. that we're doing through our above our shoulders. No, muchos de nosotros como cristianos A lot of us as Christians no hemos descubierto el poder de la transferencia. haven't discovered the power of transference. Ajá. Primera de Pedro 5:7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Cast all your anxieties on him, for he cares about you. Entonces, el primer punto, lo único que nos está diciendo es, debemos de estar So the firmes. first point, what we need to know is that we have to stand firm. O sea, y estar firmes And stand firm es servir a Dios en el Espíritu, es Is to serve gloriarnos en Cristo y no confiar en la the carne. Lord through the Spirit Así. and not O sea, lo trust que the les estoy flesh. diciendo es un resumen del capítulo 3 What I'm saying is a y lo summary que of chapter significa 3 esto. and what it means. Vamos a ver lo que dice Filipenses 4:1, que es en donde estamos basando nuestro mensaje esta mañana. We're going to go back to Philippians. Dice, obviamente, así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. O sea, servir en el poder del Espíritu, Serve in the power of the Spirit. gloriarnos en el Señor. Glorify yourselves in the Hermano, Lord. cuando nosotros aprendemos a gloriarnos When en el we Señor, learn to glorify ourselves in the nosotros Lord, somos testigos potenciales del Evangelio. we are witnesses of the Lord. Hay una efervescencia política en todas partes. There are political Déjame ponerles este challenges ejemplo. in all parts. Fuimos a la Ciudad de México hace 2 meses. We went to the city of Mexico like about 2 months ago. Y de regreso en el avión, And coming back from the airplane, me on the tocó airplane, sentarnos, bueno,
eran 3 asientos. No sé, un señor de 82 años se There was sentó a mi lado. 3 seats, and a man between like 80 years old sat O beside sea, me, un viejito. like an older man, an old man, Un an elder. Y estuvimos hablando mucho de esto y de esto. And we were speaking about a lot of topics. Pero sacó el tema no, México está muy bien. But the topic of Y Mexico is doing esto, well, y esto, y el otro. and this and that. Y yo dije, no, ya sé perder la cosa porque yo no estoy de acuerdo en muchas And I cosas. said, well, I pretty much disagree with a lot of things. Y pues nos pusimos ahí a argumentar. And so we started debating. Y yo le dije, nada más, déjeme hacerle una pregunta. And I said, let me just ask you a Si a question. esta persona que usted elogia tanto y admira If tanto, this person that you so admire so le much, encontraran algún robo o alguna, como decimos en México, alguna tranza, if they found out they were doing something bad, ¿qué pensaría que haría? what would you do? Dice, no, pues es tan bueno que se lo What- perdonaríamos. What do you think you do? And he said, well, they're very well, that they're a very good person that I think we'd all forgive them. Ahora, independientemente de lo que yo pienso acerca de esa persona, Independently of what I think about that person, admiro la pasión con la que me habló de ella. I admire the passion in O which sea, they se estaba spoke about convirtiendo en them. un evangelista de dicho They personaje, were pretty much speaking in behalf, porque se behalf of that gloriaba person. en él. 'Cause they- Ahora, si nosotros hiciéramos lo mismo con Cristo, if we did the same for Christ, si nosotros nos gloriáramos en el if Señor, we glorified ourselves in si Christ, nosotros exaltáramos if el we nombre del Señor, exalted the name of Jesus, si nosotros le echáramos porras al Señor, and we cheered the Lord on, nos alardeáramos. ¿Cómo We- se dice en inglés alardearse? we would Be proud, be sentirse. proud, Sí, fill ¿verdad? ourselves up. Sí, sentirse súper We would feel orgulloso. superior, Sí. to feel proud. Nos convertiríamos Boast. automáticamente en We would testigos. boast. Sorry. No, hecho. Nos convertiríamos en testigos poderosos del Evangelio. We would become powerful witnesses about the gospel. Porque estas 3 cosas nacen del Espíritu. Because those things are born through No the estamos Spirit. hablando de andar en el Espíritu en una especie de sensación emocional. And we're not talking about being in the Spirit in a No sé si emotional. eso pueda tener cabida aquí, a lo mejor sí, a lo mejor no. Pero lo importante, The hermano, most important thing es el resultado. is the result. Ahora, aquí hay una enseñanza muy hermosa. There's a beautiful teaching. Vean lo que dice Filipenses 4, versículos to del 2 Philippians. al 5. Dice, ruego a Evodia y a Síntique. Yo imagino a Evodia que era una mujer robusta y a Síntique que era una mujer delgadita. Pero eso es nada más mi I imaginación. imagine Oedia to be a big woman and Cynthia to Pero be dice- a thin lady. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás. Es interesantísimo poder entender, bueno, déjeme terminar el versículo que me emocionó. Dice, colaboradores míos cuyo nombre están en el libro de la vida, regocijaos en el Señor siempre, otra vez os digo, regocijaos, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Es interesante porque It's very interesting because Pablo trae el nombre de Evodia y de Síntique Paul brings en este momento. these two names at this moment. Ahora, la forma en la que concluye, obviamente ustedes la conocen, por nada estéis afanosos, antes bien sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. And the way Ok, in which we conclude, porque Pablo está tratando el problema, because Paul is treating this problem, o sea, lo que causa el problema. what causes the problem. Nosotros tenemos un problema, perdón que repita tanto la palabra problema, pero tenemos una situación específica We have a specific situation y tratamos de resolver el and we problema. try to resolve it. Este es el problema. This is the problem. Esto es lo que pasa. This is what's going on. Pero
La verdad es que Pablo está utilizando But the truth la is situación de Evodia y de Síntique that Paul is using this situation como un ejemplo para que nos demos cuenta like an example for us to realize de lo que sucede cuando nosotros servimos what happens when we a serve Dios the Lord con una conciencia manchada. with a dirty conscience. O sea, estas eran unas mujeres que servían a Dios con todo su Those corazón. two were ladies that would serve the Lord with all their heart. Compañeras de Pablo, They were companions of Paul. combatieron juntamente conmigo, dice en el Evangelio. They were with him the whole time. Pero decimos, bueno, se desgastaron porque pues, los cristianos nos vamos desgastando y And Y you might pues, think, well, they ya de viejitos nos ponemos medio You know, chochos y empezamos a- wasted after a while, you Pero grow older. el problema es cuando todo lo que hacemos But the problem is that when everything ya we no do es is no longer producido por el Espíritu. produced by the Spirit. Y eso agota, And that brings down, eso cansa. it tires. O sea, podemos ver aquí en primer lugar que estas mujeres eran unas mujeres You valiosas, can see that these ladies were valued, pero había un conflicto no resuelto. but there was a conflict that was not resolved. ¿De dónde vienen los conflictos, Where hermano? do conflicts come De from? las obras muertas, Through dead works, del orgullo, through proudness, de la competencia, competition, de la autojustificación. through trying to Pues yo he outjudge servido yourself. más, pues yo he hecho más I've cosas, served more, I've done more. o a mí me deberían de tratar así. They shouldn't treat me that way. Y ese era el conflicto que había entre Evodia y Síntique. And it's that conflict that was between Ahora these ladies. podemos llegar con bibliazo y decirle, mira, eso es pecado y We eso come- es we pecado. come with a Bible and say, Y this no is a seas sin, así, y no seas así. this is a sin, don't do this and that. Pero qué interesante es que Pablo But how interesting is it that empieza a tratar Paul el problema desde la raíz, begins to treat this problem through the root, desde abajo. from the bottom? ¿Cuál era el problema? What was the problem? Dijimos, el conflicto surgió The conflict was por brought las up. obras muertas. Y cualquier problema dead que works. nosotros tenemos en And la any iglesia, hermano, problem that we have at si se church, pone a pensar con claridad, if you think with clarity, es por las obras is muertas. by the dead works. Problemas que tenemos en el matrimonio Problems that we have in our relationships, familia. or in our family, es precisamente porque sentimos que fuimos heridos de alguna manera, because we feel that we were hurt in some way, que hicimos algo con nuestro buen corazón that we did something with our y good no heart, nos reconocieron. and it wasn't recognized. Y, ya, no le hagas bueno, pero ese es el problema del ser humano. But that's the problem of being Y eso es lo human. hermoso de la palabra, That's the beautiful thing about the porque word. la palabra de Dios es The útil word of God is a tool para enseñar, to teach, para corregir, to correct, para redarguir to remind you, y para instruir en justicia. and to build you in La palabra de Dios righteousness. es inspirada por Dios. The word of God is inspired by O God. sea, la palabra de Dios existe precisamente aquí para The nosotros, word of God exists for us para enseñar, to teach, para corregir, to correct, para redarguir y para instruir. to redarguir, to Ellos saben. okay. Para eso sirve la palabra, para nosotros. O sea, la palabra de Dios es la palabra de Dios. That's what it helps. The word of God is the Pero word of God. claramente dice 2 de Timoteo But it clearly 3:16 tells us in que la Timothy palabra de Dios es inspirada por Dios y es útil. that the word of God is inspired by the Lord and it is Quiere decir que useful. cualquier texto, Any text, nosotros encontramos la condición humana. we're going to find the human, Y ese es precisamente exponer la palabra, and it's to expose the word, encontrar la condición humana. to find the human, En donde necesita corrección, where it needs to be donde corrected, necesita enseñanza, where it needs to teach, donde debe de redarguir where should it correct us, o donde debe discipular, o sea, instruir en should justicia. it train or be used for righteousness. Y cuando nosotros empezamos a ver la palabra desde ese punto de vista, And when we see the word of God through this point of view, la palabra empieza a hablar y a decirnos todas estas the word cosas. begins to talk and tell us all these things. Y aquí encontramos a estas mujeres con este problema, And here we find ourselves with these two ladies that have this problem, problema que era tan grande, a hermano, problem that was so big que Pablo no dijo, bueno, allá hay algunas que andan medio alborotadas, that Paul didn't say, oh, well, they're sino just que las out nombró por su nombre. there, but he named them by their name. Ruego a Evodia y ruego a Síntique. I
beg them, y tú ponte ahí a cuidarlas y entiende que esta situación puede agravarse. take care of them and make sure this Ahora, problem is ¿qué solved. pasa cuando estamos sirviendo con obras muertas? What happens when we're serving with dead works? La ansiedad está a flor de piel, Anxiety is porque queremos out there. mantener una imagen. Because you're trying to maintain an image. Perdemos el sentir del Señor. You no longer have the Haya feeling pues en of the Lord. vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo. Filipenses, el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. O sea, ya no tenemos el sentir de Cristo. ¿Cómo se dirá? ¿Cómo dice en inglés eso? El sentir. ¿Se saben ese versículo? No, eso es, bueno, no me hagas caso, hermano, no quiero interrumpirte ahí en tu trabajo. Pero Filipenses habla de eso, Filipenses 2:11, 5 al 11 dice, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. to have the same agreement in the Lord. Y este es precisamente lo que está pasando aquí. And this is precisely what is happening here. Cuando perdemos el mismo sentir When we lose the same de Cristo, agreement in Christ, entonces entramos en un espíritu de we desobediencia, enter through a spirit of disobedience, en un espíritu de a desconfianza. spirit of having no trust. Porque ya no dependemos del Espíritu, ya no dependemos de la palabra, ya no Because dependemos de Dios, We no longer trust in the spirit, in the word of God or in sino God, dependemos de nosotros but we mismos. depend on ourselves. O sea, la ansiedad no siempre se produce por situaciones materiales. Anxiety isn't always produced by material Yo no things. estoy hablando desde un punto de vista médico, de Not ninguna talking manera, about pero creo que si la ansiedad se trata aquí en la Escritura, a medical position, but I think that if anxiety is treated, Dios nos capacita para poder hablar de ella. the Lord helps you to speak about that. Fíjese lo que dice el versículo 5. We look at verse 5. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Es un versículo bien hermoso. No dice, deben de ser gentiles con todos, deben de Doesn't tratar a say- todos amablemente. No está diciendo It eso. doesn't say you should treat everyone Dice with kindness, que algo que Dios nos ha dado, but something that God's algo given que us, nosotros poseemos, something that we have, algo que tú tienes, something that you have, lo tienes que exteriorizar. you have to use it. Los cristianos somos personas gentiles, no estamos hablando de judíos y gentiles, Us Christians are sino estamos hablando de amabilidad. that we have that kindness. Tu amabilidad, Your tu kindness. gentileza sea conocida, o sea, exteriorízala. Known, use it. ¿Quieres que los demás sepan qué bien hablas inglés? If you want others to know Pues that ponte a hablar you inglés. speak English, then speak English. ¿Quieres que sepan cuánto sabes de matemáticas? If you want people to know how much you know math, Ponte a resolverles problemas de matemáticas. turn and help them solve Pero mathematical quieres que problems. conozcan tu gentileza, You want them to know how kind you are, entonces tienes que empezar a ser gentil con toda la then you gente. have to start being kind with people. Porque esta es una arma poderosa para evangelizar, Because hermano. this is a powerful tool to Porque help. a través de nuestra... Hay gente muy gentil en esta There's iglesia, hermano. very, very kind people Y, here. y creo que las personas que son gentiles por naturaleza Those people who have this son forbearance son más hábiles para ganar a almas, a personas para Cristo. are more helpful to win more people for the Lord. A unos se les da mucho más fácilmente que a otros. For some people it's easier than for others. Pero la palabra no dice, bueno, si a ti se te da, pues But hazlo. The word doesn't say, oh, well, it's given to you, so La do palabra it. de Dios dice que lo debemos de hacer. The word of God is Porque lo saying that we tenemos. should. La gentileza es como, dice el dicho, es mejor una gota de miel It's better a drop of honey que una tonelada de hiel. than a ton of. A veces queremos resolver los problemas con agresividad, con generando We shouldn't resolve our culpabilidad, problems acusando. Accusing or being rude. Pero la palabra de Dios dice que esto, obviamente esto está dentro del contexto Within the context que evita la ansiedad. about Si tú eres anxiety. una persona que resuelve los problemas
con lo contrario de la gentileza, if you're a person that resolves problems through the contrary of vas a generar forbearance, eventualmente un problema de ansiedad. you're going to develop anxiety. Y después dice, el Señor está cerca. And saying the Lord is at hand. Podría decir aquí, acuérdate que el Señor está cerca de ti, The Lord is close to you. que te está viendo. Yo me He's acuerdo de alguien watching. que decía, mira, el Señor está cerca, ahí está, mira, velo. I remember someone that would say, the Lord is No, close, el he's Señor está watching you. dentro de nosotros, No, hermano. the Lord is within us. Pero cuando dice el Señor está cerca es porque el tiempo es corto. When it's saying the Lord is at hand, it's because Es porque time is cristianos short. ansiosos no son útiles en las manos de Dios. Christians that have anxiety are not useful. O sea, in el servir God. a Dios con obras muertas produce ansiedad y ese ministerio God with dead no works produce vida. Produces anxiety and that doesn't produce life. El Señor está cerca. The Lord is at hand. Entonces encontramos aquí en este texto, hermanos, So we see in this text pudiéramos decir, una cura divina. like a divine cure, Y era lo que decíamos anteriormente. and it's what we were saying before. Cuando el cristiano aprende el poder When the Christian understands the de la power, transferencia, learns the power of transference, entonces va a encontrar mucha gracia. Then Bueno, la they'll gracia está ahí, find pero grace. va a The poder grace is there. utilizar la gracia de Dios para So, seguir adelante. Use the grace of God to continue on. Si tú eres una persona que estás cargada y de todo te cargas, If you're a person that everything is holding you back, si tus oraciones están motivadas por la ansiedad, and your prayers are motivated o sea, because of anxiety, horas de la ansiedad que tienes, you pray from the anxiety that you te have. congregas de la ansiedad que sientes, You come to church because of the anxiety that you feel. das dinero a la iglesia por la ansiedad de You que give no vais a perder el trabajo. Money to the church for anxiety of Si not todo losing, lo of haces losing your job. de esa manera, If you do everything no estás because of haciendo that, nada, then te you're estás not lastimando. doing anything. You're hurting yourself. Qué importante es que nosotros aprendamos a orar. It's important that we learn to pray. Ahora, dice el versículo 6, Verse 6, por nada estéis afanosos. have no anxiety about anything, O sea, por nada. for nothing. No hay por qué estar There's afanoso. no reason to. Antes bien, en todo. Y estoy leyendo la versión de las Américas. But in Perdón, si la tienes everything- ahí la puedes poner. Porque me gusta aquí que dice, o sea, acá dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Pero varias versiones apelan más a los manuscritos más antiguos, donde dice así, por nada estéis afanosos, antes bien, en todo, mediante la oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. A ver, ¿qué tanto puede cambiar, ¿no? Para nosotros esa palabra? Nos cambia mucho, cambia bastante. But he read another version in his Bible, a different Porque version, la palabra de Dios dice that the Word of God says que nosotros tenemos que utilizar la oración that we have to use prayer como un medio de transferencia. as a way of transferring O sea, la carga que sentimos the weight that we feel. se la damos al Señor, We hermano, give it to the Lord para no estar nosotros afanados o ansiosos. so that we're not worried. Por nada estéis afanosos. Have no anxiety about anything. Antes bien, en todo, But in everything, mediante la oración y súplica con by acción de prayer gracias, and supplication, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. thanksgiving, let your requests be made known to God. Aquí no está dando Pablo una orden fría y digan, Paul isn't giving a no deben cold de estar afanados. order and saying you should Es- not have Y anxiety. yo lo he oído y yo creo que tal vez lo he dicho en algún momento. I've Pero heard it and said it at qué a bueno time. es que la palabra va tocando nuestras vidas y But el the Señor word va touches generando our entendimiento en nosotros. And gives us understanding. No es una orden fría, It's not a cold order como si se pudiera, porque eso causa más ansiedad. because that causes more anxiety. Pues dice, por nada estéis afanosos. Ok, amén, Señor, por nada voy a estar afanoso. Y Okay, I won't have anxiety over anything. estás más ansioso y And it más just gives afanado you porque no se te quita el More problema. anxiety that just doesn't leave.
Porque todos hemos sentido ansiedad en algún momento. All felt anxiety at En some algún time. momento nuestro sistema nos traiciona y empezamos a sometimes experimentar estas cosas. Our system just betrays us and we start feeling this anxiety. Pero el Señor nos está dando la respuesta. But the Lord is giving us the answer. Hermano, la ansiedad surge Anxiety, it rises cuando cargamos nuestra vida when we carry our lives con obras muertas. through dead works. ¿Por qué? Porque es un falso positivo. Because it's a false positive. O sea, nos da la sensación It gives us the sensation, de que estamos sirviendo a the Dios. feeling that we're serving God, Nos da la sensación de que estamos haciendo las cosas that we're correctas. doing things right. Pero lo único que está generando es un vacío dentro de The nuestra only thing vida. it is giving us is an emptiness in us. Las obras muertas manchan la conciencia. Dead works dirty your conscience. El pecado mancha la conciencia, Sin dirties your conscience. pero es muy fácil detectarlo. But it's very easy to Tú sabes find cuando it. mientes, cuando haces cualquier cosa que va en contra de Dios. You know when you lie or when you do anything that is against God. Hay algunos que quieren decir, bueno, Señor, las mentiritas blancas. Some might want to say, oh, well, white Señor, lies. lo hice porque me lo hicieron. Or I did it because O they sea, did it tratas to de me. justificarte de You alguna try manera. to justify yourself in some way. Esos son falsos positivos Those también. are false Pero es positives. mucho más difícil But it's more difficult caer en ese error porque el pecado es pecado. to fall in that error because sin is sin. Pero cuando estamos hablando de obras muertas, When we're talking about dead works, cuando nos autojustificamos, when we justify ourselves, cuando nosotros nos hacemos pensar que estamos bien when delante we de Dios, make ourselves believe that we're good in front no hay of quien te God, pueda ayudar. no one can help you. Y la ansiedad And anxiety actúa como un siervo de Dios acts para que te doblegues y vengas a los pies de Él. to help you come before the Lord. Tantas cosas que se pueden decir aquí, A lot of things that can be said. pero una conciencia manchada apaga la paz, But a dirty conscience stops your peace. deja la mente inquieta. It leaves your mind wandering around. En el original griego la palabra afanar In Greek, quiere decir el que tira para todos lados. Una persona afanosa o a person ansiosa who is very anxious es una persona que le tira todo. is a person who just O es blows por on esto, o es everything. por esto, o es por aquí, o es For por this or acá. that. Por eso la palabra empieza, el texto empieza, That's why the word starts. estad firmes. Stay firm. Por nada te preocupes, Have no anxiety about anything. porque el remedio no es tratar de Because preocuparse, it's not about trying not o to de no worry preocuparse, perdón, or to worry. sino el remedio es trasladar el peso de But la it's carga que sentimos Bring the weight of what you're feeling al Señor. to the Lord. Ya leímos a 1 Pedro We see the 5, first donde dice, echad of Peter. toda vuestra ansiedad sobre Él, Place all your porque Él anxiety tiene cuidado de vosotros. on him, for he carries. Ay, he no, ¿cómo cares voy a about you. llevar esto al Señor si está tan ocupado con tantos problemas? Oh, I don't want to bug the Lord. He's just busy with a lot of problems. Esa es oración, hermano. That's prayer. Aprender a transferir nuestra carga al Señor. Learning to bring your weight to him. En todo dice, no nada más en las cosas grandes, And not just in también big en las things, cosas but pequeñas. also in the small worries. Porque la oración brota de la comunión con Dios. Because prayer is a communion with God. En las relaciones In relationships, hay etapas. there are phases. Y cuando dos personas se aman And when two people love each other y cuando confían el uno en el otro, and they trust in each y other, puede ser hombre, mujer, o They puede could ser be a padre, hijo, o man madre, and a hija, o woman, pueden ser amigos. or son, mother, friends, Una de las características es el compartir sus problemas. one of the characteristics is to share their problems. De alguna manera los amigos o los padres a los hijos o los hijos a los padres one o way, los esposos Friends or se transfieren spouses, sus cargas.
these relationships share their worries. No hay mucho avance, la verdad. Tú puedes ir con tu carga con una persona y te vas a sentir bien por un momento. You bring your worries, your anxieties to this person, and you're going to feel better for Pero a cuando while. tú haces esto delante de But Dios, when you do it and sean you bring conocidas vuestras peticiones God. delante de Dios. En toda oración in all prayer y súplica. and Porque la súplica es la petición intensa. because it is an intense. Es donde reconocemos Asking for nuestra dependencia total de That's when Dios. you give your total dependence. Cuando nos rendimos. When you give up, Es cuando le decimos, Señor, it's when you tell the Lord. o sea, le voy a poner un lenguaje más común. Me hagas el milagrito o no, Señor, yo estoy aquí delante de ti. You make the miracle or not, I'm here, Lord. Señor, te suplico que Lord, lo haga. I beg. Yo me rindo a ti. I brought here before you, Lord. Y te voy a decir que Dios no contesta inmediatamente, And the siempre, Lord doesn't always answer immediately, pero Dios contesta siempre. but He always answers. Muchos de ustedes, A lot muchos of de you, nosotros, A lot of us tenemos el deseo de servir al have Señor. the desire of serving the Lord. El deseo de servir al Señor nace de la comunión que tienes con Dios, Desire of serving the Lord is built with the relationship you o have es with un God, impulso de autojustificarte. or trying to justify yourself. Si nace de la comunión con Dios, vas a tener paz. If it comes from the relationship you have with God, you're going to have peace. Lo vas a hacer con gozo. You're going to do it with joy. Te vas a gloriar en el You're Señor. going to glorify yourselves in the Lord. Y tu deseo va a ser servirlo. And your desire is going to be to serve God. Si nace de la autojustificación, If it comes from trying to justify habrá yourself, ansiedad. you're going to have anxiety. Cumples el compromiso You do that job, y dices, ay, gracias a Dios que ya acabé. and you think, well, thank the Lord that I finished. Pero dos personas pueden estar haciendo lo mismo. But two people can be doing the same thing. Una será tomada y otra será dejada. One is going to be taken and the other one Porque es won't. Dios el que ve el corazón. Because it's God who Es Dios sees el the que ve heart. la intención It's God de who sees the nuestra vida. intention. Amén. Amen? Termino yo con esto, hermanos. And we end with this. ¿Hoy ese reloj está bien? Sí, sí está bien. Filipenses 4:7 dice, y la paz de Dios, Philippians 4:7, and the peace of que God, sobrepasa todo which entendimiento, passes all understanding, guardará vuestros corazones will keep your hearts y vuestros pensamientos en Cristo and Jesús. your minds in Christ Jesus. Y nos gusta aislar este texto y And decir, we like to take y la this paz de text, Dios. Pero este y But significa this todo, porque means está conectando a todo lo que vimos because anteriormente. it's connecting with everything that we saw previously. O sea, muchos le decimos, la paz de Dios que All of us sobrepasa say, todo entendimiento "The guardará peace nuestros corazones of God that y passes vuestros all pensamientos. understanding." Amén. We'll keep our hearts and minds in Jesus Y no Christ. dice Amen. así, hermanos, dice y. And it says, Y esa and, y es imperante. and it's powerful. Me gusta una versión que dice, y la I paz like- de Dios que sobrepuja A version of a todo entendimiento. that says the peace of God just pushes through all understanding. Porque esta paz no es el resultado de tener todas las cosas bajo control. Because it's not the result of having everything under control. Ese es el problema de la ansiedad, It's the problem of anxiety. que todo lo quiere tener bajo control. That you want to have everything under control. Sino aprender a soltar conscientemente We las have to- obras muertas Learn to let go consciously que manchaban nuestra conciencia. things that would stain our conscience. Cuando transfiero la carga a Dios, When you bring your weight to God, la paz de Dios toma lugar en nuestra vida. God's peace takes place in your life. La palabra dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará. The peace of God that passes all understanding will be kept, will keep. Fourreo es la palabra en griego y quiere decir vigilar como soldado armado. Will take care like an armed soldier. O sea, protege el corazón, Protects evita las emociones The heart que gobiernen y se desborden en nuestra vida. Protege nuestros pensamientos protects your thoughts y evita que volvamos a los círculos de And allows us- autojustificación y culpa.
to go through the auto justification and blame. Uno de los saludos comunes en el pueblo de Dios desde el Antiguo Testamento era Shalom, One of the past la paz de Dios, ¿no? greetings La back paz then de was Dios. Shalom, Porque which was peace of es un God. tesoro muy grande, hermano, It's a lo que very Dios nos ha dado a nosotros. Beautiful treasure that's been given to us. La paz de Dios. The peace of God. Eso nos hace distintos a todos los seres humanos. That makes us different. Tenemos la paz de Dios. We have the peace of God. Si perdiste la paz de Dios, If hermano, you lost the peace of God, es que volviste a tomar la carga. you took your weight back. La solución no es esforzarte más, The solution isn't just to bring more effort, sino volver a transferir la carga al Señor but to Jesús. transfer the weight again back to God. Y eso como conclusión lo dice Pablo en los versículos 8 y 9. To end, Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna y si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí haced, el Dios de paz estará con vosotros. O sea, Pablo concluye de algo muy, muy tremendo. La conciencia hay que Paul alimentarla. concludes with this conscience Una conciencia sana no se alimenta de chismes, that is Sí, clean. It doesn't de fill itself sospechas, with gossip, de sospechas, de temores, with fear, de comparaciones, with comparisons, sino de lo que refleja a Cristo. or what it reflects God. En esto pensad. Lo que aprendiste, haced. Think about what you learned to do. Así que, hermanos, pues tenemos una tarea. Dios nos ha dado una tarea, ¿no? We Primero, have the task Señor, yo no quiero tener una conciencia manchada. saying, Lord, I don't want to have a dirty conscience. Limpia mi conciencia, Clean Señor. my conscience, de my obras state muertas. of mind, of dead Haz una works. lista de tus autojustificaciones, Make a list of the things that you justify yourself in, de las cosas que haces para Dios things that you do o de for las God, cosas que haces que no te traen paz or en tu things vida. you do that are not bringing peace to your life. Después de eso, aprende a transferir la carga al After Señor. this, learn to bring that weight to God Permanece bajo la paz de Dios and stay within the peace of the God y alimenta tu conciencia con lo que edifica. and feed your conscience with what pleases. La ansiedad, la cura The para la ansiedad no cure es to anxiety una técnica, is not a technique, es una relación con Dios, it's a hermanos. relationship with God. Permanecer firmes en Cristo To remain firm in Christ con la conciencia limpia with a clean conscience y la paz que guarda nuestra vida constantemente. and the peace that keeps our life. Vamos a orar. We're going to pray. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, Lord, we give you thanks en esta mañana. This Gracias morning, por el privilegio thank you for the privilege de estar aquí, Padre, to be here, Lord, de ser parte de tu iglesia, to be Señor, part of your church y de recibir tu palabra, and Padre. to receive your word. Señor, haz tu obra en nuestra Lord, vida. do your work in our lives. Señor, utiliza tu palabra en nosotros Utilize your work y in us glorifícate. and glorify yourself Alardéate de nosotros a través de tu yourself. obra, Padre. through your work, Lord. Señor, sabemos que lo haces. We know that you do it. Bendito sea, Señor, en nombre de Cristo Blessed Jesús. be you in the name Amén. of Jesus